Ya. Perfecto. ¿Listo? Bueno, okay. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, a todas y a todos, por supuesto. Este es un nuevo ciclo, es el primer seminario aquí de 2023. Entonces, les agradecemos mucho su visita. Hoy tenemos una muy especial invitada, la doctora Araceli Ortega, que se acaba de integrar al equipo del EQUIDE en el área de pobreza. A nombre del doctor Pablo Gaitán, una disculpa porque no pudo estar aquí, pero de todos modos, le damos la bienvenida a esta serie de seminarios. Vamos a estar presentando avances e investigaciones que estamos realizando en el instituto y también en las ampliaciones del instituto. Entonces vamos a estar haciendo estas reuniones quincenalmente. Hoy, por supuesto, están todos muy invitados. Inicio nada más presentando brevemente a la doctora Araceli Ortega. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Essex, en Inglaterra. Es maestra en Economía y Matemáticas Económicas por la London School of Economics. Y también es maestra en Economía por el Colegio de México y actuaria por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una maestría de Comunicaciones y Tecnología por el CGIE-CIMAC UTE de la Universidad de Texas, y es actualmente es MI2, ¿no? Es una de las mejores investigadoras que tenemos por acá. Entonces, estamos muy a gusto de que esté con nosotros. Y pues bueno, ella nos va a presentar un trabajo que está, reciente que ha estado elaborando, que se llama Análisis de Fronteras Estocásticas de Producción y Eficiencia, Tipologías Agrícolas para México, para priorizar inversiones aplicadas a caña de azúcar, maíz blanco, leche y bovino. Pues adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que todos me escuchen muy bien y muy contenta de presentar este seminario, y también muy contenta de que mis coautores me acompañen. Por ahí está el doctor Miguel Flores, desde Monterrey, que también participó en esta investigación, y una de las líderes y nuestra contraparte en FAO allá en Italia, pero creo que anda en Colombia, es Ana Díaz. Entonces, muchas gracias, Ana, por conectarte. Y este proyecto surgió porque la FAO, para atacar lo que sería la pobreza y la desnutrición, ¿no? Dos de los SDGs, hace ciertas investigaciones para los países necesitados que se llama Hand in Hand Initiatives, ¿no? De mano de la mano con FAO. Si bien México a lo mejor no es completamente, no está inmerso en esta estrategia de mano de la mano con FAO, sí se han hecho varios estudios para poder saber cómo atacar erradicar la pobreza y erradicar el hambre. Y una de estas estrategias lo que hace es identificar cuáles son las zonas más productivas y con mayor potencial, y donde también hay mayor necesidad, y trabajar con microáreas. Dentro de estas áreas, adelante, apenas vamos a comenzar. Lo que hacemos es, perdón que esté en inglés, pero como lo voy a presentar en inglés, varias de estas áreas de innovación son intervenciones donde necesitamos focalizar, ¿no? Ya ven que en pobreza, pues, entre menos desperdiciemos los recursos y focalicemos mejor, pues vamos a tener un mayor impacto. Entonces, lo que se trata aquí es de focalizar de manera regional y saber cuáles son aquellas áreas que van a tener el mayor potencial agrícola, y además eso lo vamos a utilizar como cuál sería una cota superior de potencial, y después si están siendo eficientes o no en cómo utilizan sus recursos. Entonces tenemos la eficiencia y el potencial con los recursos que tienen. Y eso se va a cruzar con la necesidad de pobreza en la zona, para ver si son zonas pobres que sí tienen potencial y que no están siendo eficientes para que puedan ser intervenidas. Y en particular, en este estudio, se utilizan 4 productos, que sería la caña de azúcar, el maíz blanco, la leche y la carne de bovino, y se utiliza porque antes hicimos un estudio de equilibrio general computable donde se veía que la inversión en estos sectores son los que en mayor medida disminuyen la pobreza rural. Entonces, a la hora que era un ranking de 10, pero a la hora de que seleccionamos qué datos teníamos en México, por ejemplo, en la encuesta nacional agropecuaria, y cuáles eran representativos y qué podíamos utilizar, porque no hay todavía censo agrícola, ¿no? Se libera este año. Entonces, utilizamos la ENA
y estos productos sí eran representativos a nivel estatal para México. Entonces, en un contexto, si no existiera mano de la mano con FAO y que nada más estuviéramos viendo para estos 4 productos, caña de azúcar, maíz blanco, ganado bovino y leche, ¿quiénes son los estados más productivos? Entonces, los 3 primeros, los 3 estados más productivos, por ejemplo, para la caña de azúcar, el más productivo sería, o el que mayor produce, no necesariamente productivo, pero el que mayor produce es Veracruz. Después tendríamos a Jalisco y después a San Luis Potosí. Y también tendríamos, asimismo, para la leche, ¿quiénes son los que más producen? Por ejemplo, la leche en Durango, la carne de bovino en Veracruz y ¿cómo se llama? En Sinaloa, el maíz blanco. Pero esos quienes están reportados en la ENA como los mayores productores. Y en cuestiones de avanzar, nos preguntamos, ¿deberíamos seleccionar a estos estados que son los más productivos? Y pues no, porque lo que queremos es focalizar aquellos lugares donde tenemos mayor potencial, eficiencia, y queremos reducir la pobreza. Y si bien, por ejemplo, Jalisco es muy productivo en los 4, pues no es de los más necesitados por ahora. ¿Qué te refieres con necesitados? Que no son los estados que tienen ineficiencia, que necesitan mayor potencial, y bueno, que tienen mayor potencial y además que tienen mayor pobreza. Entonces, en cuestiones de el framework que maneja mano a la mano con FAO, ahorita lo que queremos es localizar a los que van a tener mayor potencial, mayor eficiencia y mayor necesidad en términos de pobreza. Y la pobreza que estamos tomando en cuenta es la pobreza de bienestar del Coneval, ¿no? Entonces, y bueno, ¿y por qué no son eficientes muchos de estos estados? Entonces, analizando la ENA, no voy a ir a todos, pero analizando, por ejemplo, la ENA, no están siendo nuestros productores muy eficientes porque tienen altos costos de los productos y servicios. Estos solamente son algunos de los problemas que tienen. Pierden por causas climáticas las cosechas y el ganado. No tienen entrenamiento técnico, estos son reportados por ello. Dificultades para vender a otro país, por ejemplo, a veces tienen dificultades para el mercado local, pero ya cuando pasan al mercado local tienen dificultades para exportar, ¿no? Entonces tienen demasiadas dificultades y eso los hace que sean ineficientes y que no estén llegando a su mayor potencial y sigue repercutiendo, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer preguntas? Sí, claro. ¿Aquí son todos los productores o? Aquí son en general todos los productores. Y luego nos vamos a ir a cada uno, y de hecho en el reporte tenemos separados a los productores. No, me refiero sobre todo al tamaño de la actividad económica. Sí. Porque supongo que los problemas de los pequeños productores Son diferentes. Sí, Entonces, son yo no sé, diferentes. es como, por ejemplo, supongo que están sobre representados los pequeños productores que los. Sí, y en México es un país donde tenemos más micro y pequeñas empresas en el agro que las grandes empresas, ¿no? Que los acumulan. Okay. Por ejemplo, aquí tendríamos, ¿por qué no son eficientes? Aquí son específicamente los de caña de azúcar y los del maíz blanco, ¿no? Entonces, reportan uno que, o sea, ¿por qué no sembraron o por qué dejaron de sembrar? Y tuvieron, ¿cómo se llama? La cosecha se inundó, ¿no? Se inundó, no tienen dinero, no tienen apoyos, hay problemas de acceso al agua, no son rentables. Entonces, ellos van, ¿no? Y aunque pocos de ellos dicen que hay delincuencia, ¿no? Cuando nosotros cruzamos los datos que encontramos en entrevistas con expertos, los expertos en cada área y en cada estado nos fueron diciendo qué problemas se encuentran ellos, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que muchos de estos problemas tienen solución. O sea, no es que no tengamos, que, por ejemplo, en el caso de Israel, que no había agua potable, el suelo es árido y ellos tuvieron que crear su propio ecosistema haciendo innovaciones tecnológicas para poder sembrar. En el caso de México tenemos como todo el ecosistema para poder sembrar, pero lo que no tenemos, o a veces muchos de los problemas reflejan un estado de derecho para poder invertir en el agua, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, y no tanto que tengamos que crear un ecosistema diferente. Entonces, para
Si me voy muy matemática me dicen, pero para poder estimar estas funciones de producción donde tenemos los insumos y los productos, hay varios investigadores que utilizan desde Data Envelopment Analysis, que son utilizando programación dinámica, son modelos no paramétricos, o lo que sería el análisis estocástico de frontera. En el caso de este proyecto, ellos prefieren, o la FAO utiliza la frontera estocástica de análisis, porque a la hora de que estimamos con una simple regresión la frontera estocástica, podemos separar varios componentes en ella. En el caso del DEA, del Data Envelopment Analysis con programación dinámica, entran los errores ahí y ya no podemos saber de dónde viene la ineficiencia. Y en el caso de la frontera estocástica, podemos separar los términos y ver cuál es la ineficiencia, cuál es el potencial, cuáles son errores aleatorios, cuáles son los componentes que vienen de otros sistemas. Entonces, por ejemplo, aquí, creo que no sabe muy bien, pero por aquí tenemos la típica curva, ¿no? De economía. Entonces tenemos el producto y los insumos. Y esta sería mi frontera teórica de producción, o sea, sería la función de producción que tenemos. Cuando nosotros tomamos los datos, esta función teórica es la que vamos nosotros a estimar con la regresión, y lo que hacemos es decir, ¿cuáles son los insumos? ¿Cuál es mi vector de insumos que estoy poniendo para producir, ya sea ganado, leche, caña de azúcar o maíz? Y lo que yo observo es lo que los productores en la encuesta me están reportando. ¿Qué pasa aquí? Muchas de las teorías utilizan, ya sea para la producción, utilizan el costo total de lo que produje o lo que vendí, porque a veces no te dicen exactamente, no reportan todo, o son funciones de costos, ¿no? En este caso, nosotros lo que tenemos es la cantidad que dicen que producen y al precio que lo producen. Entonces tenemos como el ingreso ¿cómo se llama? Del productor. Y eso es lo que nosotros observamos. Y nos dicen todos los insumos que le metieron a la función de producción. Entonces, el precio que nos están dando de venta por su producto es el precio de venta, no es el precio neto. A eso le tendríamos que descontar todos los insumos para saber cuál es el precio neto. En el caso de la ENA no nos están reportando el precio neto, tampoco nos reportan los precios de los insumos, nada más nos están reportando el precio de venta. Entonces, lo que tenemos aquí realmente es precio de venta, cuánto vendí, y es el ingreso del producto. Entonces, aquí lo que tenemos es el precio del productor, y con los insumos que está obteniendo el productor, debería de estar produciendo aquí si fuera completamente eficiente. La diferencia entre lo que produce y el potencial para producir es la ineficiencia, ¿no? Entonces, está quedando fuera de la frontera qué tan ineficiente es, y pues sería muy raro que nos dijera que estos son sus insumos y produjera pura, ¿no? Entonces, esa función de producción, ¿cómo la estimamos? Entonces, consideramos ya desde hace muchos años cómo, ¿no? Todo el debate de cómo se deben de estimar. Entonces, en una función de producción, pues lo que tenemos es aquí el ingreso del productor, que en todo caso nos debería estar dando lo que produce, pero es el ingreso del productor y todos los insumos que le mete a la función. Después hay un componente del error, que es lo que nosotros queremos estimar, donde D es el componente del error que todos conocemos, es un componente estocástico, y que en este caso, como va a ser heterocedástico, va a estar relacionado a que unos productores producen más, otros menos, acá hay choques climáticos. Entonces, B está relacionado a los choques climáticos. Y U está relacionado con la eficiencia, que es todo aquello que el productor tiene a su alrededor, que puede ser la innovación tecnológica, las vacunas de las vacas, los caminos del mercado, todo lo que lo pueda hacer eficiente, está ahí. En la X, básicamente están los insumos. Por ejemplo, si yo quiero producir una mazorca de maíz, pues está pues las semillas, ¿no? El agua, la tierra, lo que son los insumos. Y luego está la parte tecnológica, que eso es heterogéneo entre todos los productores, ¿no? Los chiquitos, los grandes.
Entonces tengo que tomar en cuenta como toda esa heterogeneidad. Ahorita vas a detallar lo que son los insumos y eso. Sí. Ahora. No. ¿Es logaritmo de J o es una? Es logaritmo. Y de hecho, aquí lo que van a utilizar va a ser, como va a haber muchos ceros, ¿no? Por todos aquellos que tienen cero, pues no podemos tomar logaritmos, y entonces va a ser una, ¿cómo se llama? Una hipérbola, ¿no? Bueno, vamos a tomar otro tipo de transformaciones. Yo una duda que siempre surge es, está ganando. Está el ganado. ¿Cómo valoras el ganado? El ganado, si te das cuenta, o sea, tú en un punto de tiempo puedes tener una máquina y puede que la vendas en un momento, o entonces como que el valor de producción de ese momento no es tan fácil. No sé, no puedes encontrar el valor que tú generaste en el año que estás considerando, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenés una vaca ya grande y después se enfermó y la vendiste más barato, pues hay una pérdida ahí. Sí. Entonces, ¿cómo obtener el valor de la producción ganadera, dado que es un stock y no es un flujo como los cultivos anuales que tú siembras, cultivas? Sí, en este caso, y sí es bien relevante la pregunta, porque también, por ejemplo, tienen el ganado que venden para destazo, ¿no? O sea, el ganado viejo que ya lo vendieron como para carne. El ganado para ordeña, ¿no? En este caso que son cabos, que son vacas. El ganado de becerro que es como de calidad magra, ¿no? Y tienes los que están cultivados. Entonces, aquí lo que se hace es nada más tomar en cuenta lo que ese año el productor reportó que vendió. Porque a diferencia, por ejemplo, de esas ventas para las distintas edades del ganado, las distintas edades, los distintos fines y todo, lo que tomamos en cuenta es en cuánto lo vendió, ¿no? Ese distinto ganado. Y lo sumamos. Y cada productor reporta distintas. Y luego también algo que tenemos en la ENA es que a veces es el productor, pero el productor está en una empresa. Entonces tienes que ver que el productor, a lo mejor en esa empresa hay 5 productores y no es lo mismo lo que un productor vende que lo que el otro, ¿no? Tiene vacas más jóvenes, vacas menos jóvenes. Algo que también tomamos en cuenta es, por ejemplo, la leche, hay mucho autoconsumo. Entonces, para ver lo productivo o el potencial productivo que tiene, a lo mejor una familia produce 150 litros de leche, pero te reporta que solamente vende 80, ¿no? Calculamos fronteras, donde estaban fronteras solamente de venta, y luego estaba la frontera que incluía el autoconsumo, y su autoconsumo se lo valorábamos al precio en que ellos venden su leche. Pero, pues ahí estamos subestimando como, o sea, sí es su potencial productivo de leche, pero como no lo utilizan para el mercado, pues ahí ya los otros factores de comercialización ya no entran, entonces lo que hicimos fue separar. Y aquí le ponemos las etiquetas de que solamente vamos a tomar en cuenta las fronteras de venta, no de autoconsumo. Sí, hay un poco lo del ganado, es que meten muchos errores, ¿no? Sí. O sea, yo también intento tratar de hacer eso. Pero es el problema de que, por ejemplo, tú metes muchos insumos y si no vendiste, te estás reportando una producción muy baja, ¿no? Simplemente porque no vendiste ese año, ¿no? Por lo contrario, que si tú vendiste al inicio y aunque hayas vendido poco encima, pues está ese ¿no? Ahí, igual eso no viene al lugar, pero la ERN trató de resolver el problema preguntando, no sé si lo viste, al inicio cuánto valía el ganado y al final cuánto estimaban que valía. Entonces, como que tenías ahí la tasa de cambio, ¿no? Del inicio. Algo que, por ejemplo, Greeny hace es que ellos hacen estimaciones de datos panel, ¿no? Entonces, en el panel, como tú ya tienes varios puntos en el tiempo, vas viendo los insumos, ¿no? Si siempre son los mismos, si son estables o no son estables. Y si vende, porque a lo mejor este año les di de comer y los engordé y gasté mucho, y hasta el siguiente año que ya no reporto en la ENA, ¿no? Porque es que no, ya los vendí y ya tuve el ingreso.
¿no? Y creo que con datos panel se corregiría muchos de estos errores, pero en mi caso de la ENA no podemos seguir, no sabemos quién es el mismo productor. Y una cosa que se podría hacer ahí es que ya cuando hace distribuciones de funciones, ponen un porcentaje del valor que estimas. Entonces, nada más ver la sensibilidad para ver si simplemente que no cambien mucho los resultados, ¿no? Y otra pregunta era, ¿cómo valorar el maíz que no pasa por el mercado, ¿no? ¿Qué precio se utilizó? Y otro también problema de la producción de policultivo, ¿no? Porque para los productores pequeños, o sea, tú sembraste maíz y frijol, entonces tú encontraste una parcela donde sembraron milpa, pero tiene poco maíz, y claro, porque estabas compartiendo todos los insumos con el resto de cultivos, ¿no? Sí, sí, eso, por ejemplo, algo que hacen en el de Maruyama, que es este que está aquí citado, es que en los multicultivos ellos están estimando varios al mismo tiempo, ¿no? De hecho, en el de Maruyama, como que sacan la frontera estocástica multicultivo. Aquí como nos especificamos, bueno, nos especializamos en uno por separado, así lo tomamos en cuenta. Pero sí, algo que vimos en la ENA es que, por ejemplo, muchos de los que cultivan maíz cultivan caña, ¿no? Y otro de lo que los expertos de caña de azúcar también nos dijeron es que por lo regular cuando tienen caña también tienen vacas, porque el ganado de las vacas es el que utilizan como abono para los, ¿no? Para los predios, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta estimación? Básicamente, la estimación, lo que se hace es que se procesa, ¿no? En el paso 1, procesamos la ENA, que para los que ya hayan procesado la ENA no me voy a tener mucho, pero tienes que procesar en el laboratorio de microdatos del INEGI adentro. No puedes sacar los datos, o sea, no puedes sacar los datos, nunca te dan las bases y solamente te dan los resultados de tu proceso, ¿no? Entonces, todo se tiene que hacer adentro del laboratorio. El número 2 es que en la estimación de la frontera estocástica hicimos varias fronteras tratando de meter y cambiar lo que serían los insumos, cambiando también lo que serían los distintos precios. Por ejemplo, nosotros utilizamos los precios que reportaron los productores porque así los tenemos en el lugar de la venta de donde ellos estaban. Cuando tratamos de utilizar los precios del ICIAP, que vienen por estado y elecciones por municipio, la verdad es que son, no, están hechos para la venta de lo que llega al mercado, ¿no? Y no nos ayudaba mucho porque se vuelven muy, como si fueran variables dummies, ¿no? O sea, tú tienes a lo mejor 300 productores en una ciudad y si le metes el precio del CIAP, estás diciendo que los que producen en Tijuana, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en todos venden igual y no es verdad, ¿no? Entonces, tienen distintos precios y muchos venden nada más en el mercado local. Entonces, estimamos lo que sería la función de producción para saber el potencial. La diferencia entre este potencial, que sería cuánto está produciendo el potencial que puede, que sería la ineficiencia, y este componente de error aleatorio, que lo vamos a tomar en cuenta con variables de cambio climático y cosas que no puede controlar el productor. Entonces, bueno, sin afán de repetir, pues esta es la función de producción. Y lo que hacemos es que tomamos en cuenta los precios, estimamos los parámetros y vamos a ver qué función de producción obtenemos. Hicimos muchas funciones de producción con los distintos parámetros y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Al final, cuando se vuelve todo logarítmico, pero que aquí utilizamos una transformación hiperbólica, para evitar que hubiera tanto cero, ¿no? Una vez que predecimos, ya obtenemos la diferencia entre el potencial y lo que está produciendo, obtenemos la ineficiencia. Y la cuarta es realizar las tipologías de acuerdo a lo que FAO establece como áreas prioritarias. Entonces, por ejemplo, nosotros, lo que sería nuestra área prioritaria sería aquellas zonas que tienen alta pobreza
que tienen alto o medio potencial y que tienen medio o bajo nivel de eficiencia, ¿no? Que son las que tenemos que intervenir. ¿Cómo se hace? Bueno, una vez que nosotros estimamos la frontera y hacemos la predicción de cuánto deberían estar produciendo, creamos percentiles y los formamos, ¿no? Para saber cuál es el menor, el de medio, y se divide en terciles. Utilizan terciles, lo dividen en 3 y dicen este es el tercil más bajo, el del medio y el más alto. Y luego, ¿cuál es la ineficiencia? Pues el bajo, medio, alto. Y luego vemos toda la gama de pobrezas que tenemos de bienestar, en este caso, que es la que el Coneval hace a nivel municipal. Y entonces decimos cuál es el tercil. Y vamos a identificar a las zonas que están clasificadas como de alta prioridad, de baja prioridad, de media, ¿no? Las de alta prioridad van a ser aquellas con mayor potencial, con eficiencia media y que tienen alta pobreza. Pues básicamente, para cada uno de los productos y calcular sus pobrezas, utilizamos variables como el tipo de suelo, la irrigación, las características de los trabajadores, las semillas, porque hay semillas protegidas, no protegidas, pero por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el cultivo protegido, mucho del maíz, pues no estaba y se hacen muchos ceros. Los fertilizantes que utilizan pesticidas. Aquí, como teníamos una gama de fertilizantes enorme que reportan o de pesticidas, lo que se hace es, primero tratamos de hacer variables categóricas con todos los tipos de pesticidas, pero después lo que hicimos es clasificarlos. Entonces hicimos variables DOMIS de los pesticidas considerados buenos y malos. Y entonces tenemos en las regresiones donde los utilizamos como categóricas y otras regresiones donde los utilizamos como DOMIS. Y por ejemplo, todos los que dicen que si tienen de apoyo, hay apoyos públicos, privados, apoyos para el trabajador, apoyos para la empresa, si están unidos o no en distintos sindicatos, ¿no? Todo lo que si tienen crédito, qué tecnología hay, porque mucho, ese es otro, la tecnología cuando te dicen tengo 30 tractores, pero luego tienes que ver si son tractores de kilómetros, si son tractores viejos, nuevos, ¿no? También hay que clasificar qué tipo de tractores tienen, ¿no? Hay toda una gama. Y consideramos el acceso al mercado, ¿no? Ahí Miguel será el experto cuando tengan preguntas, porque todo eso pues, se baja, ¿no? Con software que hace de Chirps, en Google, ¿no? En apps, en Maps, para ver también las variables de cambio climático, el tipo de irrigación que se necesita. Y entonces, pues obtenemos el potencial, ya resumiendo el potencial, la pobreza y la eficiencia. Por ejemplo, en el caso de la pobreza, pues todos conocemos los mapas de Coneval, ¿no? Que ahí tenemos esto, lo que sería la pobreza del 2020 a nivel municipal, y esta sería la pobreza de bienestar, que sería aquella canasta monetaria, donde tenemos la canasta alimenticia, también los servicios, ¿no? La comida, los servicios, el vestido, el ir a la escuela, la salud, que sería toda esta canasta que utiliza Coneval para la pobreza y bienestar. Y así es como vemos lo rojo, que son las zonas más pobres, lo van a tener anaranjado, y las menos pobres, que son las más verdes en este caso. Y estas se forman y se dividen en terciles. ¿Me falta uno? Entonces, las variables que incluimos en la estimación, pues sería, aquí, por ejemplo, para la producción del maíz blanco tenemos el ingreso anual, para la producción de azúcar tenemos el ingreso trimestral, depende de cómo lo estén reportando los productores. Tenemos el precio de venta por tonelada, aquí tenemos el precio de la última venta. Aquí el precio de la última venta, a lo mejor lo que preguntamos, de la última venta del ganado, y el precio por litro de la leche que vendieron. Entonces, en eso nosotros ya tenemos, así ya tenemos como nuestra variable dependiente, ¿no? De saber, esto es lo que están produciendo y con qué lo están produciendo. Y luego tomamos variables ecológicas, de todo lo que tiene que ver con las características del suelo, si llueve, si no llueve, altitud, latitud,
qué características en sí tiene, ¿no? Toda esta parte del suelo en cada uno de los municipios. Y las distancias de transferencia, ya sea en auto, creo que era en avión, en carretera, ¿no? Ahí Miguel me recordará todas las distancias a los aeropuertos, a los mercados locales, a los seaports. ¿Tienen a nivel localidad o a nivel de, o qué nivel tienen? A nivel municipal, ¿verdad, Miguel? Sí, sí, a nivel municipal y lo saca, a ver, sí, Miguel. Sí. Correcto. Ujú. Y después las demás variables con la ENA, pues son variables que tienen que ver con la ineficiencia de los productores. Y por ejemplo, ahí tienen la organización, algo que tenemos es que muchos productores no están organizados, ¿no? El número de organizaciones a las que pertenecen. Hay productores que están muy solos, productores que... La caña de azúcar, casi todos están muy bien organizados. En el mercado del maíz están pulverizados. En lo que sería la leche de producción, la leche y el ganado, pues hay muchos votos de poder y monopolios, ¿no? Y después, bueno, tenemos lo que sería la maquinaria, la propiedad, adopción de tecnologías nuevas, las características de los trabajadores. Hay trabajadores con pago, sin pago, muy pocas mujeres. Hay becarios, ¿no? También reportan a quienes son becarios y si los becarios tienen pago o no pago. Entonces tienen ahí a todas las características de las personas, porque a lo mejor te dicen que tienen a 10 trabajadores en su unidad, pero luego ya cuando vas a ver a los trabajadores, pues es la persona que trabaja y a lo mejor ya tiene 70 años y luego tiene a unos becarios y luego a la familia que trabaja y no le paga, ¿no? Entonces, pues no gasta en esa parte, y otra que se ven también las características de los dueños o de los que reportan, ya no bueno, como diría, ya son mayores, ¿no? Un problema es que la gente joven está en el campo y muchos de los que están ahí, pues no son. ¿Becarios son los de consumidores? ¿Perdón? ¿Becarios son los de jóvenes consumidores? ¿O a quién te refieres de becarios? Le ponen así, que son becarios. No, pero no son jóvenes consumidores del futuro, todavía está ahí. Algunos reportan que tienen ese apoyo, lo reportan como apoyo, pero tienen personas que están trabajando ahí, no dicen si son de ese tipo, pero no sin pago. Y separaste en productores, al menos familiar y contratador. ¿Crees que las productividades por general son distintas? Sí, lo tomamos como unidad al que se reportaba como productor, porque ya ves que estaba el productor y luego la unidad de producción, como que allá hay varios productores. Pero como insumo, o sea, como insumo de la función de producción, es el número de trabajadores. A ver si me... O sea, la función de producción, un insumo es el trabajo. Uno de los insumos son los trabajadores. Si separaste ya, nada. Lo hicimos, se diluyen, tenemos varias estimaciones y entonces al final nada más poníamos a cuántas personas tenían, ¿no? Y cuánto les cuesta. Por ejemplo, a lo mejor te decían que tenían 50, pero les pagaban un poquito porque de los 50 nomás les pagaban a 30 y entonces se te disminuye el costo de lo que están pagando aunque tengan trabajadores. Pero tenemos todas las funciones de producción ahorita, ¿no? Estimadas y a todas les fuimos poniendo y quitando insumos, ¿no? Para tomar en cuenta eso. En el término del error, ahí lo que tenemos son las desviaciones estándar de la lluvia, que es algo que el trabajador no puede controlar. Los metros de tierra que pues ya están dados, ¿no? Donde lo trabajen, que ya no lo cambian, no se compren más. Y el número total de ganado que hay, que esa es una de las funciones que utilizan como algo que, pues si no crece el ganado en ese tiempo, pues saben que no controlar el producto, porque eso va a hacer que no esté más, ¿no? Pues, por ejemplo, las funciones de producción, que son funciones de producción muy largas, pues vamos a tener así 50 reversores más. Aquí nada más estoy poniendo el primero, que era uno de los más importantes, que es el coeficiente al precio, ¿no? La elasticidad precio. Y las variables de los cuadros 5, 6 son todas estas variables, ¿no? Que íbamos poniendo y quitando. Entonces,
antes de entrevistar a los expertos, cuando nosotros hicimos las estimaciones, tenemos estos coeficientes para la variable de elasticidad precio. No pongo todos porque son imprecisas, ¿no? Y también para los precios de la leche. Y veíamos si eran estables o no, o si soltaban muy raro. Al final, por ejemplo, para hacer ya la predicción total y los mapas, utilizamos esta función. En el caso de los precios de la leche, utilizamos esta función. Y luego lo que hicimos es buscar la opinión de expertos. Entonces, buscamos personas que estuvieran en los estados que se habían seleccionado como prioritarios y que nos comentaran sobre nuestros resultados y los mapas que les dimos y que cuáles creían, si creían que estaba bien y que reflejaba la realidad de lo que ellos viven, y otra, si ellos saben qué otros retos tienen los productores, ¿no? Para producir, si saben estos problemas o si no se quieren que otras variables tomar en cuenta. Entonces, todos esos factores, por ejemplo, en todos nos hablaron de corrupción. Entonces, lo que encontramos nada más de corrupción a nivel municipal para México fue un artículo de la American Human Association, donde vienen algunos de los reportes de corrupción que se hace con las actas que levanta la gente sobre actas de auditoría que les hacen a los estados y que se ve que hubo problemas, ¿no? Y que en ese paper ellos lo marcan como corrupción y tienen acceso a la base de datos. Entonces los metimos. Otra variable es la necesidad de riego, que eso es extra de tipologías de tierra, ¿no? Nos pedían más, por ejemplo, las personas del Instituto de Riego a nivel nacional, ellos nos dijeron, pues, que sí hay mapas de riego y todo, no nos dieron, entonces, Miguel los tuvo que calcular, ¿no? Utilizando Google Maps y otras cosas, para tener las zonas, ¿no? Que se riegan y el tipo de tierra. Y una vez que ya hicimos un análisis de FODA con todos los expertos, fueron pocos, fueron entrevistas a profundidad, pero para los 4 productos y para los estados seleccionados, reestimamos otra vez las fronteras utilizando, y por ejemplo, al principio, pues esta frontera la cambiamos por este último precio, esta que era 4.4, que era un 4.6, y utilizamos solamente, como aquí les digo, tenemos la frontera de venta y la frontera de venta más el autoconsumo, pero el autoconsumo lo dejamos fuera y nada más utilizamos las fronteras donde vendían, por ejemplo, para leche. Lo mismo, las fronteras eficientes para caña de azúcar, las fronteras eficientes para el ganado. Y los estados que obtuvimos, ¿no? A nivel de bovinos, leche, azúcar, los prioritarios y donde hay mayor potencial son aquellos que están aquí marcados en rosa. Y Chiapas nos aparecía en todos, o sea, como prioritario de inversión. Obviamente por la pobreza, por su potencial para producir y por esa ineficiencia con la que produce. Michoacán, para todos excepto la caña de azúcar, San Luis Potosí y Veracruz. Si vemos las tipologías, estas tipologías, los colores lo que nos dicen en los verdes fuertes es cuáles son las zonas prioritarias para invertir. Entonces, los mapas antes de las entrevistas ya se parecían mucho a esto. Después, cuando entrevistamos a los expertos que confirmaron y que volvimos a hacer estimaciones, pues así quedaron los mapas, ¿sí? Entonces, aquí pues podemos ver que las zonas para intervenir de alta prioridad serían estas en verde más oscuro. Lo mismo para la leche, aunque tenemos ganado y leche y los dos vienen de la vaca, ¿no? O del ganado vacuno, no es lo mismo, ¿no? No es el mismo mapa. Si bien en el norte se produce mucho ganado, no lo tenemos como prioritario porque no son de los más pobres, ¿no? Ni de los que tienen mayor potencial. Y tenemos todas las estimaciones. Por ejemplo, el gobierno de Jalisco se interesó y dijo, bueno, quiero que por favor me pases todas las estimaciones
que hicieron para Jalisco. Y entonces ahí tenemos a todos los municipios, con todos los productores, con todo lo que estimamos, ¿no? Y estos serían los mapas para caña de azúcar. Entonces, caña de azúcar básicamente está pues en lo que sería como el Golfo y otras zonas de este lado. Por ejemplo, en Jalisco hay varios, ¿cómo se llama? Ingenios. Pero los que tienen mayor potencial son los que vemos aquí de verde. Luego, en el maíz blanco, pues el maíz se produce en todo el país, pero en muchos lugares pues no tienen el mayor potencial o ya son eficientes, o los están cambiando la siembra de maíz y los optaban por aguacates, ¿no? O que en muchos lugares como Michoacán ya mejor siembran berries, porque se las venden a mejor costo que sembrar maíz, ¿no? Con los expertos y con estas, lo que hicimos fue un análisis FODA y lo que se dan aquí son recomendaciones de acuerdo a las tipologías. Entonces, si me concentro en las de alta prioridad, también en las medias, los de alta prioridad son aquellos que tienen potencial, que les podemos invertir y que lo que necesitan es, se puede decir, es un empujón de inversión. Entonces, los costos, muchos se quejan de que es excesivo. Por ejemplo, ahorita que hicimos el estudio, pues estaba también lo de la guerra ¿cómo se llama? De Ucrania. Y pues los precios de los fertilizantes, los precios de todo lo que la urea y lo que utilizan para producir, pues se les fue, ¿no? Está al cielo y entonces están muy caros. Entonces, nos decían los costos del mercado de acceso, la información de precios. Otra, cuando ellos les venden los productos, muchos son intermediarios coyotes, y si ellos no tienen, si ellos no saben cuánto vale su maíz, cuánto vale el ganado, cuánto lo compra el mercado, pues son fáciles presa de estos intermediarios, ¿no? Pero de otra manera no sacan su producto. También lo que piden ahí, pues es un sistema de información de precios, ¿no? Que fuera transparente. Crédito, algo que también nos comentaron es que si bien el gobierno pone créditos, cuando ellos van y tienen que llenar todos los formatos para pedir o tener acceso a ese crédito del que sí serían objetos, pierden mucho tiempo, prefieren no ir a pedir ese crédito, que les va a costar un día, 2 días, 3 días de trabajo. Entrevistamos expertos que están en los distintos estados, que nos recomendó FAO a través de esa ley. Y luego se hizo un efecto bola de nieve. O sea, ya que nos decían, esta persona nos decía, ¿por qué no entrevistas al que está en el Instituto Nacional de Riego? ¿No? Es que son mucho a problemáticas que los productores medianos tienen. Que es como que debe ser distinta, pero los productores pequeños todavía son es que, por ejemplo, los productores pequeños, no también, o sea, los productores pequeños de maíz son diferentes a los productores pequeños de caña de azúcar. Porque caña de azúcar, lo que nos decía el experto en caña, ¿no? Un investigador de la Universidad de Veracruzana, que se ha dedicado toda su vida a estudiar la caña, él nos decía que la caña está muy bien organizada, que si tú ves a los ingenios, las personas que trabajan en los ingenios tienen todos los beneficios, o sea, es trabajo informal. A lo mejor tu sueldo es muy bajo, pero tienes todas las prestaciones y trabajas ahí porque te vas a jubilar. Mientras que en el maíz está pulverizado los pequeñitos y no hay como este sistema donde estén protegidos, ¿no? Que tengan beneficios. Y en el caso de la ganadería es un hoyo negro, ¿no? Cuando hicimos entrevistando para los precios de los pesticidas, las vacas, las vacunas, pues no hay un mercado transparente. Tú tienes que pedir por el costo de local. Ahí, por ejemplo, es un poquito contradictorio que los productores ganaderos no soportan. Porque una vaca puede costar no sé cuántos miles de pesos en el momento en que la vendieras. Por eso. Pero no con el grupo no tienen tantos riesgos como. son diferenciados. Tienes productores de ganado, sí, a lo mejor son los más, están pegados más a la curva de otros ingresos, pero en el mismo mercado de vacas, si los tienes organizados, por decir, por Lala, entonces vas a tener a muchos chiquitos
organizados por Lala, pero tú a quien ves como productor es a Lala, pero adentro hay productores de Kellogg's. Kellogg's también organiza a algunos de los productores de maíz y les compra. Entonces, algo que por ejemplo, en Michoacán, no recuerdo si fue Michoacán o Durango, que nos comentaba, es que Driscoll es alguien que los organiza y les da, o sea, ya te compra bastante lo que te vas a vender, pero te ayuda, o sea, te da los insumos para que tú siembres y lo vendes. Pero hay otros que no, hay otros que si te pierdes la cosecha, pues lo siento, la perdiste, ¿no? Entonces, son organizaciones diferentes, ¿no? Otro, por ejemplo, CIMIC, que también nos dio datos, ellos como tienen todo lo orgánico del INDI, el problema es que pues no todos los productores, sobre todo los más pobres, van a poder cambiar su maíz por un sea orgánico, una parcela más chiquita, más cuidada, más, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, son estos de acá, los rojos, que son personas que tienen alta pobreza y tienen muy bajo potencial. Y, o sea, la curva, aunque le metas, ellos van a tener que hacer un cambio donde se necesitan paquetes de ayuda más fuertes, ¿no? Paquetes de corto, mediano y largo plazo para que vayan creciendo, porque son altamente pobres y tienen muy bajo potencial. Esos son los estados que, por ejemplo, podemos ver aquí en rojo, ¿no? Típico, esos, ¿no? Esos en rojo son aquellos que hay demasiada pobreza, pero el potencial para invertirles, pues vas a necesitar mucho para rescatarlos. Y los otros son, por ejemplo, los que tienen pobreza baja, pero tienen alto potencial y alta eficiencia, como Jalisco o como el norte. Estos claritos, los verdes más claros, pues son lugares donde ya hay alta eficiencia, alto potencial, y sí hay pobreza, no en Chihuahua hay pobreza, pero ya no es tanta como la de Chiapas o ya no es tanta como la de Oaxaca, ¿no? Entonces, esos, lo que necesitan o lo que ellos te piden son exportaciones, ¿no? O sea que su mercado, ya que tienen alta potencialidad, alta eficiencia y baja pobreza, pues ellos lo que quieren es que para ser más competitivos necesitan estar teniendo otro tipo de apoyos, ¿no? Como la exportación, inclusión financiera, mercados de innovación, certificación de sus semillas y de sus productos para que puedan exportar. O sea, necesitan otro tipo de ayuda a los rojos, ¿sí? Y en el caso de los verde oscuro, ese potencial, si lo pueden ellos cubrir, ¿les conviene tener una mayor productividad? ¿Tienen un mercado que pueda absorber su producto? Aquí es algo de lo que se dice, una mayor organización, ¿no? O sea, formar estos lazos de integrantes de instituciones, porque muchos son, por ejemplo, también en los cañeros que no están organizados en ingenio, son pequeños productores que entre, como son ejidos, y es un ejido aquí, un ejido allá, si no están organizados, no pueden sacar su mercado, ¿no? Muchos de ellos tienen alto potencial para producir, pero no están organizados con otros productores, ¿no? En el caso de leche y carne, como no dependen, por ejemplo, de un ingenio, que son estructuras ya más, sí, más robustas, ahí me imagino que es más complejo. Para que puedan, por ejemplo, la leche, si la quieren industrializar, si no tienen a Lala junto, a Pura junto, pues no importa si producen más, ¿no? Al contrario, yo creo que les puede hacer un efecto nocivo si producen más, se lleva a cabo con la leche, ¿no? Para el precio, ¿no? Ajá, por Sí. el precio. Entonces, lo que necesita, sí, por ejemplo, algo acá decíamos training en business, ¿no? O sea, como otras, algo que nos pedían también es que a las nuevas generaciones se les tiene que hacer atractivo retomar los negocios, emprendimientos, ¿no? Muchos emprendimientos. Hay reportes de la FAO, de hecho el último reporte de SOFI, de la FAO, lo que habla mucho es de tecnificación. Y aunque todos pensemos en tecnificación masiva muy buena, realmente te dice si los lugares son muy pequeños, como en el caso de Veracruz que nos decían, cuando es sierra,
ni siquiera un tractor va a subir, ¿no? O sea, ahí la gente todo lo sigue haciendo andando con picos, porque el tipo de terreno no permite que metas al tractor, ¿no? En el reporte de SOFI de la FAO, ahí, por ejemplo, también hablan de las maquinarias que pueden utilizar las mujeres. En el sur, ahí quien entrevistamos a la directora de Banco de Chiapas, de Banco de Alimentos, y algo que nos decía es que hay muchas mujeres que trabajan, pero no tienen la tenencia de la tierra. Entonces no pueden pedir prestado, ¿no? Y en el reporte de SOPA decían, hay muchas tecnologías sofisticadas que ahora se pueden hacer más amigables para las mujeres también, para que sea inclusivo y puedan trabajar la tierra, ¿no? Entonces sí, o sea, sí son como muchos hilos que se tiene que ver cada caso, como que no es la medicina general para todos, ¿no? Como bien dices, y seguramente Ana nos puede contar más, porque pues este reporte, y bueno, Ana que está en FAO, este reporte es de México, lo mismo se hicieron para Ecuador, no sé si lo están haciendo ahorita para Bolivia, y entonces tiene como el expertise de que este mismo se está haciendo para muchos países y podría darnos más luz. Sí, yo te iba a preguntar si no hay nadie pide seguros para pérdida de la cosecha o así. No hay un mercado en México que ya incluso Pues hace mucho ya hay permisos sobre the counter, ¿no? Ajá. como que nadie no necesita. Sí nos lo pidieron. En el artículo, ese cuadrito es un cuadrito de resumen chiquito, pero todo desmenuzado. Tenemos todo el reporte del análisis FODA, con lo que sí, lo que no, cuál es lo ver, y ahí vienen seguros, ¿no? Porque sí es algo que nos dijeron. Sí es algo que nos dijeron y está en el reporte. Entonces no entiendo quiénes son estos expertos o quién armó todas estas sugerencias en ese SWOT. Ajá. Sí, no Porque sé. es clave, ¿no? Ándale. ¿Quién lo está diciendo? Sí, no puedo poner los nombres. ¿No? Ya que cerraron. ¿Cómo? Ah, ya 5 minutos. Ah, perdón. Entonces, ahorita te los pongo. Bueno, conclusiones. Bueno, encontramos las zonas prioritarias, que son Chiapas, Durango, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz, prioritarias porque son las más pobres con alto potencial de emergencia. Y entrevistamos a personas que viene la lista, en el artículo viene la lista de los entrevistados, y reestimamos las fronteras y no cambiaron mucho estas, ¿no? Cambió un mínimo. Las regiones, pues necesitamos que las de bajo potencial y alta pobreza, pues son las que necesitan un reconocimiento muy alto. Las regiones de alto potencial y pobreza media son aquellos que quieren exportar, y las zonas prioritarias pues sí necesitan ¿no? Research and Development en la comercialización de las tecnologías, mejores caminos, mejorar un sistema de precio. Es necesario entrenar a las nuevas generaciones, eso nos discuten mucho, y expandir la tenencia de la tierra para hombres y mujeres. Y pues muchas gracias. Gracias. Y yo no sé. No sé si Ana, tú nos puedas contar algo, si Ana sigue por ahí. Sí, acá estoy, Araceli. Sí, mira, el análisis como tal por cadenas se ha realizado en Nicaragua. Se hizo para cacao, cacao, café y ganado bovino también de carne. Digamos, la diferencia con respecto a lo que hicieron lo que hizo Araceli y su equipo en México, nosotros no, bueno, el equipo de Nicaragua validó estos resultados fue directamente con el gobierno y con empresas privadas expertas en cada una de las cadenas de valor. Pero digamos que los resultados o el marco conceptual donde se enmarca todos estos análisis siempre van hacia ver esas zonas que se proponen priorizar, cómo hacer que las inversiones en esas zonas prioritarias, sobre todo las verdes, sean rentables en el tiempo, apoyen a los pequeños productores o a los grandes productores, y ahí ya va a depender de cada uno de los países y de las políticas prioritarias de cada gobierno
hacia dónde enfocarlo. Entonces, lo que mencionaba Araceli, por ejemplo, oía en la mesa de discusión, de si eran pequeños productores o grandes, y era algo que con Araceli conversábamos, el tema de la caña de azúcar, tenemos ingenios. Entonces, eso también es una dinámica que cuando uno entra a analizar la cadena de valor, es muy importante tener estos puntos en cuenta, porque no es lo mismo el cacao que el café, que buena cadena, donde no hay pequeños productores, sino grandes empresas, o pues en el caso de la caña de azúcar, ingenios. Entonces, a nivel de país, entre países hay muchas diferencias, también porque cada país tiene su propio contexto en términos de política agrícola, pero también en términos de cómo está constituida las características de los productores. En Nicaragua, por ejemplo, la mayoría eran pequeños productores, entonces las políticas van variando. También hemos hecho el estudio, pero no por cadenas, sino como mencionaba Araceli, para todo el sector agrícola y el sector pecuario, en Ecuador, en Guatemala y en El Salvador y Honduras. Estos, digamos, también son estudios que estamos en proceso de publicar. Y Araceli, ahí, digamos, si les interesa, yo les puedo compartir a través pues, contigo primero, esos estudios que hemos realizado, y así también se pueden ir viendo, digamos, los distintos resultados que hay en la región. Gracias, Ana. Muchas gracias. No sé si Miguel quiere decir algo. Creo que nos vamos a... Sé que se tiene el tiempo, pero agradecerles el tiempo. Digo, este trabajo fue un trabajo iterativo. Hicimos la parte econométrica, expusimos los resultados con los stakeholders, con los expertos, y tratamos de ajustar en la medida estos resultados para ya tener estos resultados corroborados precisamente. Entonces, desde el punto de vista de investigación, pues fue un proceso muy rico metodológicamente por la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación. No sé si tienen, bueno, no tenemos tanto espacio, pero si tienen alguna duda o pregunta, de una vez. ¿En dónde consultar? El reporte lo mandó Sara, ¿verdad? Sara, pues, en el grupo, pueden consultar qué vimos para la discusión, pero si no, también se los puedo mandar directamente. Sí. Muchas gracias. En el inicio, la verdad. Pues yo creo que sí, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, me alcanzo a ver, pero de todos modos, cada 15 días vamos a estar haciendo estos seminarios, están muy invitados, y pues muchísimas gracias a Araceli por su interesante presentación. Como que quedan muchas dudas ahí en el tintero, pero igual luego la pasaremos por otros lados. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.